Veredicto final. Jesús o Yeshua nunca pudo ser candidato mesiánico, nunca fue el Mesías, y te voy a decir por qué. Este es un fraude que Roma te ha vendido para desviarte del camino del uno. Y no es con odio contra nadie, sino con amor a la creación, a todo ser humano. Así que no es contra el cristianismo, inclusive no tanto contra Jesús, sino contra las mentiras que te contaron. Para comenzar, la Biblia hebrea habla del verdadero Mesías. Así que quiero el Mesías ya, que es como Moisés, no un Dios encarnado. Eso es mitología. Hay gente que me dice, pero hizo milagros y maravillas. Jesús. Le dice Deuteronomio 13 que el Eterno va a mandar un falso profeta primero, que va a hacer milagros y maravillas. Deuteronomio 13 lo dice. Y te va a desviar del camino del uno. O sea, Trinidad, Triunidad, dioses encarnados. Eso es Deuteronomio 13 que te lo dice, que el Eterno primero manda al falso profeta. Y el Eterno lo manda para probar si tú seguís los caminos del Creador o la idolatría. Eso es para darte libre albedrío. Y eso la Biblia lo dice. Así que está prometido. El verdadero Mesías viene, que viene de Judá, David y Salomón del lado paterno. Eso no es discutible. De Judá, David, Salomón del lado paterno. De acuerdo a la Biblia cristiana, María, casada con José, eso es Mateo 1:16, sale embarazada de otro, Mateo 1:18, y por eso José tiene que divorciarse de esa adúltera, Mateo 1:19. Está escrito en la Biblia cristiana. Por eso a Jesús le recuerdan en Juan 8:41 que es hijo de adulterio, producto de prostitución, así dice la Biblia cristiana, y le dicen a eso, o le recuerdan, mejor dicho, que él es samaritano. Así que probablemente su papá era samaritano. Jesús nunca lo niega. Juan 8:48 está escrito. Así que no estoy hablando mal contra ninguna persona, sino que estoy hablándote lo que pasó, historia. El verdadero Mesías viene de Judá, David y Salomón. Porque Jesús es hijo de adulterio, él no tiene afiliación tribal, porque solo el papá da tribu. Por eso, cuando tú ves las dos genealogías en Mateo y en Lucas, que son disparatosamente diferentes, al final José no es el papá, porque María salió embarazada de otro, aunque las dos genealogías son extremadamente diferentes. La de Mateo viene por Judá, David, Salomón, incluyendo Jeconías. No hay problema. La de Lucas viene Judá, David y Natán. Natán no tiene promesa mesiánica y tiene los hijos de Jeconías, pero no Jeconías. ¿Qué pasó aquí? Un fraude total. Y al final, las dos genealogías son de José, porque terminan con José, pero los dos tienen diferentes padres. José tiene dos diferentes papás. Y al final, José no es el padre de Jesús. Ahora, me salen ciertos cristianos que José adoptó a Jesús. Adopción no da tribu, así que es tontería. Y me salen con mucha imaginación, pero de nuevo, Jesús no tiene afiliación tribal por el adulterio de su mamá. Eso terminó todo el cuento. Obviamente Jesús se postuló como candidato mesiánico, pero no le tocaba. Me salen que él fue el perfecto sacrificio humano para los pecados del mundo. De acuerdo a la Biblia hebrea, no existen sacrificios humanos. Inclusive Dios prohíbe sacrificios humanos. Te dice Ezequiel 18, por ejemplo, Deuteronomio 24, verso 16, Jeremías 31, verso 29, que nadie muere por los pecados del otro. Cada uno muere por su propio pecado. Y Dios prohibió sacrificios humanos. Así que la muerte de Jesús fue por su propio pecado, que fue hacer un ataque terrorista al templo, y por eso lo clavaron. Los que lo clavaron no eran sacerdotes. Donde lo clavaron no era un altar, y eso fue fuera del templo. Y te dice Deuteronomio 21, maldito es el que muere colgado. Jesús fue clavado y fue colgado con los clavos, como un cuadro. Así que Jesús recibió su merecido por el ataque terrorista en el santo templo, que no se hace. Pero Jesús no fue candidato mesiánico y obviamente no murió por los pecados de nadie. Ponte a pensar, por 4000 años antes de Jesús, nadie necesitaba a Jesús. Nadie necesitaba a Jesús. Adán fue salvo porque tenía fe en el uno. Enoch fue salvo porque tenía fe en el uno. Noah fue salvo porque tenía fe en el uno. Abraham,
Isaac y Jacob tuvieron fe en el uno. David, que escribió los salmos, fe en el uno. La gente de Nínive, la nación de Nínive, que no eran judíos, ellos fueron salvos poniendo arrepentimiento al Creador, no a Jesús. Y ellos fueron salvos sin necesidad de ningún sacrificio. Ellos fueron salvos sin ninguna necesidad de sacrificio, mucho menos sacrificio humano. Ellos no fueron al templo, porque en verdad, y hay un punto interesante y muy importante que recalcar, una persona que va al templo cuando hay templo y lleva el sacrificio más caro que puede comprar, pero no tiene el corazón arrepentido, no es perdonada. Tenemos el caso del rey Menashe. Él fue llevado a Babilonia, puesto en un calabozo en Babilonia. Él hizo arrepentimiento. Dios aceptó su arrepentimiento. Él no fue al templo a pedir perdón, a hacer sacrificios. Así que la idea de sacrificio humano es contrario a la Biblia hebrea. Cada uno muere por su pecado. Repito, Deuteronomio 24:16. Cada uno muere por su propio pecado. Y que esa idea de sacrificio humano, sacrificio perfecto. Me dicen, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y se refiere al Cordero de la Pascua. Pero la Pascua es para agradecimiento, no es para perdón. Yom Kippur, que es 7 meses más tarde, es para arrepentimiento, o para perdón, mejor dicho. Y es un chivo, es el chivo expiatorio. Así que el cordero que se refieren, en verdad, es referencia al Dios Cordero Canum, que nosotros descuartizamos en Egipto, pintamos nuestros marcos de las puertas en la casa, demostrando que teníamos fe en el uno y no en el Dios Cordero. Así que hay que ser factual con la verdad, no ser romántico con la mentira. Repito, Jesús hizo milagros, tal vez, hizo maravillas, tal vez, pero eso no lo hace candidato mesiánico. Inclusive hay gente que sana hoy, no solo en el nombre de Jesús, pero en nombre de su religión cualquiera. Islam hay sanidad. En vudú hay sanidad en el nombre de su religión. Eso no lo hace correcto. Lo que hace correcto todo es la Biblia hebrea. El Eterno manda el Mesías de Judá, David, Salomón, que no muere por los pecados de nadie, porque eso es prohibido. Él es el rabino del mundo, como Moisés. Inclusive, en la era mesiánica, que es el milenio sabático, el Mesías va a enseñar Torah, como Moisés, y va a enseñar la Torah de Moisés. No va a inventarse algo nuevo. Cuando hablamos del Brit Hadashah, que se encuentra en Jeremías 31:31, el nuevo pacto, si no lees Jeremías 31, comenzando verso 29 hasta el final, están hablando de la Torah de Hashem, la Torah de Moisés, que va a ser escrita en nuestro corazón. Y el verdadero Mesías va a enseñar Torah a las naciones. Eso es Isaías 2, comenzando en verso 2 y 3. La Torah de Moisés va a estar enseñando eso, que es la Torah de Dios, la ley de Dios, que es buena, es perfecta, es para siempre. Renueva el corazón, es la verdad, el camino. No hay otro camino aparte del camino de la Torah que Dios dio, que es el camino al corazón de Dios. Las personas siempre fueron salvas poniendo su fe en el uno. Idolatría en cualquier configuración, sea de Budá, sea de vudú, sea de Islam o sea cristianismo, te lleva contrario al camino del Creador. Jesús no cumplió candidatura mesiánica y nadie por 4000 años necesitaba a Jesús. Ahora me salen que ahora tenemos que poner nuestra fe en Jesús. No, literalmente el Jesús de la Biblia cristiana en su mayoría no existió. La mayoría es una obra literaria de Constantino. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pero muchos de los milagros que se atribuyen a Jesús vienen de mitologías. Así que no es confiable. La Biblia cristiana no es confiable. Tiene tantas contradicciones. En la era mesiánica hay templo. Ezequiel 40 hasta el final. Libro de Apocalipsis, no hay templo. En el Nuevo Jerusalén, en la era mesiánica. ¿Cómo puede ser posible? El trono de Dios está solito, el eterno, y ya. De acuerdo al libro de Apocalipsis, hay un conjunto de elementos en la era mesiánica enfrente del trono de Dios. Eso es el panteón griego total. De acuerdo a la Biblia hebrea, todas las tribus regresan y están regresando hoy en día. Ezequiel 48, la tribu de Dan recibe porción tribal primero.
De acuerdo al libro Apocalipsis, la tribu de Dan no regresa y la tribu de Efraín tampoco. Que es cómico porque muchos mesiánicos se autoproclaman efraimitas y no aparecen en el libro de Apocalipsis, así que no regresan. Que escojan otra tribu para tacharse porque ellos no regresan de acuerdo al libro Apocalipsis. De acuerdo al libro Ezequiel sí regresa. Obviamente errores y horrores. Pero creer en un sacrificio humano para los pecados, para el perdón de los pecados es tontería total mitológica. No se debe engañar. Jesús murió por su propio pecado por ataque terrorista. Eso fue lo que pasó. Jesús no es el Cordero de Dios porque el Cordero de Pascua es de agradecimiento. El de Yom Kippur es un chivo expiatorio, que es 7 meses más tarde. Y que no tiene inteligencia bíblica. Y como dije, Deuteronomio 13 habla del falso profeta que hace milagros y maravillas. Y te lleva otro camino. Trinidad, Dios es encarnado. Ese fue Jesús. Este es el falso profeta con hoyitos en las manos de Zacarías 13, verso 6. Está escrito. Zacarías 13, verso 6 te habla del falso profeta que en la era mesiánica es destapado con hoyitos en las manos. ¿Conoce algún autoproclamado profeta que tiene hoyitos en las manos? Yo solo conozco de uno. Se llama Jesús o Yeshua Hamachía. Tenemos Daniel 7:25, que este falso profeta que le llaman el cachito de Roma, por algo le llaman el cachito de Roma, viene a cambiar la ley de Dios por la ley de Cristo, viene a perseguir al pueblo de Israel, viene a robarse la gloria de Dios, viene a cambiar el calendario bíblico al antes de Cristo, después de Cristo. Eso lo hizo Jesús. Él es el falso Mesías, no el verdadero Mesías. El verdadero Mesías no es un Dios encarnado, porque ya tenemos Dios. Dios es uno. El cristianismo te habla de una trinidad, o sea, Dios no es completo. Y dice que Jesús murió como Dios en la cruz, o sea, Dios murió, así que Dios no estaba completo. En verdad, la inteligencia, especialmente cuando decimos en Deuteronomio 6:4, Dios es uno. Y en la era mesiánica, Zacarías 14, verso 9, Dios es uno. No cambia, Dios no cambia. La idolatría hace que Dios cambie, pero en verdad es su mentira. Este es un fraude total, lo de Roma, que te viene a engañar, pero Dios lo permitió para darte libre albedrío, para hacer milagros y maravillas. Deuteronomio 13. Pero Dios lo permite para darte libre albedrío. Escoge bien, escoge la verdad. La Torah es el camino, la verdad y la vida. Es el camino para Dios. Dios es uno. Él es el Salvador. Antes de Él y después de Él no hay otro. Te lo dice Isaías 43, 44, 45. No hay otro Salvador aparte del uno. Así que la idolatría te viene a desviar del camino, pero Dios lo permite para darte libre albedrío. Escoge bien. Jesús no cumplió como candidato mesiánico por ser hijo de adulterio. Su mamá casada con José salió preñada de otro. Está escrito en la Biblia cristiana. Mateo 1:18 me dicen que el espíritu zángano embarazó a esta mujer casada. Le llamo espíritu zángano porque no es nada santo. Y por eso le recuerdan a Jesús en Juan 8:41 que es hijo de prostitución, hijo de adulterio. Esas son las palabras de la Biblia cristiana. Y Juan 8:48 le recuerda a Jesús que él es samaritano. O sea, el que lo engendró era samaritano. Jesús nunca lo niega. ¿Quiere escuchar por qué Jesús nunca lo niega? ¿Me entienden el punto? No lo dice. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. El verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Hay gente hoy que tiene esa línea, como mi rabino que tiene esa línea.
Y sus hijos, sus sobrinos pueden ser candidatos mesiánicos, uno de ellos. Pero Jesús no lo fue. Por ser hijo adulterio no tenía filiación tribal. Sean amantes de la verdad. Aborten la idolatría de Roma que te engañó. Dios lo permitió para darte libre albedrío. Dice, te recuerdo, dice Zacarías 8, verso 23, que el Eterno va a levantar al pueblo de Israel y las naciones van a agarrarse del tzitzit del judío. Ese es Zacarías 8, verso 23. Las naciones van a agarrarse del tzitzit del judío. Van a declarar, sabemos que Dios está contigo. Esa es la realidad que viene. Aborto y idolatría hoy. ¿Cuál tú?